y pues van a ir al cielo y tendrán no sé cuánto número que ahora no recuerdo de huríes, que son como unos seres fabulosos de forma femenina, que le estarían atendiendo y agasajando y satisfaciendo sexualmente, me imagino, por toda la eternidad. He oído que algunos de ellos dicen, o los que promueven o justifican esa forma de hacer la guerra o atentados terroristas, inmolándose y matando otras personas, que las víctimas de esos atentados, sean soldados enemigos o civiles, sobre todo civiles, van a ir al cielo también Ah, islámico, también. musulmán. Sí, es lo que he oído. A mí me sorprendió, pero hay unos que lo justifican. No sé si es su argumento sacado de la manga, pero que Pero los es lo que he líderes nunca escuchado, van que hay a, algunos los que creen líderes en nunca eso. se ponen bombas ni van al frente de batalla en ningún lado, ¿no? Ah, porque envían a los peones a hacerlo, sí. Mm, Ahora, quiero añadir una serie de cosas, de unos venga. comentarios. Bueno, yo considero, y en eso estoy en desacuerdo con Francisco Javier, que Ahmed Massoud, el hijo de Ahmed Shah Massoud, que fue asesinado por Al Qaeda, para recompensar, dicen, ¿no? Como pago a la, como decir, la hospitalidad de los talibán a Osama Bin Laden. Creo que lo mataron un día o dos antes de los atentados del 11 de septiembre, al legendario líder Ahmed Shah Massoud, tayiko, que pues había resistido a los rusos, después se enfrentó a los talibán, estaba como uno de los líderes, no creo que era el líder principal, pero uno de los Mm, líderes de la Alianza del Norte, que Rusia apoyaba en aquel momento, mm. cuando decide Estados Unidos invadir en octubre del 2001, tras los atentados del 11 de septiembre, que por cierto, eso ya es otra historia que podemos hablar. Y según el general, abro paréntesis, Stubelbein, que fue mayor general ya muerto, retirado, jefe de la inteligencia militar del ejército americano en todo el mundo, en tiempos de Reagan, en sus primeros 4 años de la presidencia. Él dice, por la información que le llegó de inteligencia fuentes abiertas, vamos a decir, él Ujú. sospecha que los atentados del 11 de septiembre del 2001 fueron llevados a cabo con la connivencia del gobierno de George W. Bush. Y eso explicaría, abriendo este paréntesis largo, el que hayan participado, como se reportó en la prensa, en la familia real saudí, eso por una demanda judicial de la aseguradora Lloyds, que 10 años después de los atentados en 2011, ante un tribunal de Nueva York, demandó, creo que por más de $100 millones, que era lo que tuvo que pagar la Lloyds en primas, ¿no?, a las víctimas de los atentados en las Torres Gemelas. Y un día se publicó como un extracto de los puntos principales de la acusación de la Lloyds, que había hecho investigación para tener pruebas para acusar a miembros de la familia real saudí, incluyendo el ministro del Interior, que era otro miembro de la familia, y la mujer, creo que de Bandar bin Sultan, o ese había sido Mm, embajador saudí, le llamaban Bandar Bush por ser amigo de los dos expresidentes era de Bush. la CIA, Esto fue de Arabia Saudí, ¿no? Era el sí, de la principal. inteligencia de la CIA de Arabia Saudita, KGB o Exacto. CIA de Arabia Saudita. Esa mera. Entonces, pues retiraron la demanda, pero yo me decía, bueno, pero si los saudíes fueron, ¿cómo no castigó Estados Unidos a Arabia Saudita y se mete con Irak? Había otra noticia que surgió de agentes, presuntos agentes israelíes, que habrían estado filmando las Torres Gemelas desde Nueva Jersey, al otro lado del río, que es Hudson, antes que cayeran. Y Festejando. cuando cayeron, empezaron a celebrar. Hay un artículo, al menos de la fuente de la revista, está en línea Salón, que está pues en línea de revista de Nueva York, que habla de el misterio de los estudiantes israelíes, en que habla de eso. Y que como el Mossad presuntamente llegó a alojarse agentes en un apartamento contiguo, creo que por la Florida, Miami o por ahí en la Florida, en el sur de Estados Unidos, contiguo a un apartamento donde estaban varios de los terroristas que después cometieron los atentados del 11 de septiembre. Demasiada coincidencia. Y yo me decía, bueno, pero qué traidores, ¿no? ¿Cómo no avisaron a Estados Unidos?
AERA sería, la lógica me decía, bueno, sería para que se metan con los árabes, porque claro, no avisan a la víctima que sufra el golpe y ahí ayuden a Israel contra los árabes, etcétera. Pero ¿qué tal si estaban colaborando toditos, como están colaborando en Siria, apoyando a Al-Qaeda, a Daesh y otra serie de grupos que hay por allí? Así que, bueno, el general Stoltenberg llegó a la conclusión de que, por ejemplo, él llegó a decir, no lo he verificado, que Dick Cheney se fue a un búnker antinuclear de esos de una montaña en el oeste y que él había ordenado desactivar la defensa aérea de la costa este donde fueron los atentados y que, por ejemplo, habían hecho un simulacro 2 semanas antes o un mes antes, un simulacro de 2 aviones de pasajeros impactando las Torres Gemelas en Nueva York, por ejemplo. Él decía, qué coincidencia, ¿no? Y que de todas las cámaras de seguridad del Pentágono, todas las habían desconectado cuando se estrelló, dicen, el avión en el Pentágono, excepto una que estaba funcionando. Y él dice que realmente lo que él vio, porque le mostraron el video original, no era un avión, parecía un misil crucero. Bueno, lo dejo ahí, cierro paréntesis, eso es como para otro tema. ¿Qué quieres decir, Francisco Javier? Habla. A ver, habla. Francisco. Justamente para reforzar lo que estás diciendo, que no se decidió, la guerra del 2001 de Afganistán no se decidió después del 11S, se decidió en julio, tras un fracaso de unas negociaciones talibanes, Estados Unidos, CIA, en Berlín, que curiosamente se permitió a talibanes que estaban pero julio es antes de septiembre, ¿no, Francisco? Claro, es lo que dice, que al fracasar las negociaciones fue lo que pasó después. En julio del 2001, la delegación talibán pudo viajar a Alemania a pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU prohibió que pudiesen viajar estas personas de naturaleza cercana o talibanes, porque además en julio en Egipto había ya 40.000 hombres de los Estados Unidos preparada la infantería y toda la flota de Reino Unido en el mar de Omán. Y esto en julio, antes de que existiesen los atentados. Y además, y termino, solo una cosa muy rápida, quería decir que estas uniones, estas liaisons dangereuses o amistades peligrosas entre los Estados Unidos, administraciones de Estados Unidos y talibanes, vienen de muy lejos, vienen desde antes de la caída de la Unión Soviética, y con la caída de la Unión Soviética en noviembre del 97, la empresa Unocal, desaparecida, curiosamente absorbida por Chevron, hoy día invitó a una delegación talibán a Texas, y en diciembre del 97 esta empresa Unocal abrió un centro de capacitación en la Universidad de Nebraska para instruir a 137 afganos mandados por los talibanes en tecnología de construcción de oleoductos, y que además el Centro de Estudios Afganistán de la Universidad de Nebraska, el director ejecutivo de esta empresa de Unocal, John Imle, donó $20 millones de aquel entonces, del año 97, y estaban los talibanes, y terminaría diciendo que Unocal, tengo declaraciones de Unocal aquí, el presidente de Relaciones Internacionales de Unocal en febrero del 98, John Maresca, daba audiencia ante el subcomité de la Cámara de Representantes USA diciendo que los intereses de Estados Unidos en Afganistán estaban con unirse a los talibanes, y además esto se repitió en el 2001 con el presidente Bush, y ya había habido los atentados de África a las embajadas americanas en África en agosto del 98, pero es que también en marzo del 2001, que cerquita ya de septiembre, la empresa Enron, en julio, en un informe, hablaba que los talibanes, incluidos Sayed Rahmatullah Hashimi, asesor personal de Oman, eran invitados a Washington. Es decir, casi días antes del atentado o semanas antes del supuesto atentado de en donde estaban los Al-Qaeda refugiados, porque habría que hablar también de la muerte de Bin Laden, pero eso no tenemos tiempo, de todas las falacias que se han dicho, porque repito, Bin Laden en julio del 2001 estaba siendo tratado en el hospital americano de Dubái, y le visitó un miembro de la CIA y el presidente de Emiratos Árabes. Por lo tanto, ¿qué pasa? En el hospital muriéndose cuando estaba tratado en la cámara, ¿dio órdenes para los atentados? Solo pregunto eso, nada más. Claro. Son datos. No, sí, bueno, en base a lo que dice Francisco Javier,
Probablemente uno de los proyectos que habrían querido resucitar, que ya se hablaba desde tiempos de Clinton, era, ya sabes, el TAPI, el gasoducto ese, Turkmenistán, Afganistán, A de TAPI, P de Pakistán, I de India, el llamado, porque la idea era que como toda la red de oleoductos y gasoductos que sacan pues el gas natural y el petróleo de Asia Central iban por Rusia como parte de la Unión Soviética, la idea es... Creo que se nos cortó. Francisco. Sí, sí. Se nos cortó Laios. ¿Tú crees que esta también sea parte de una guerra entre dos facciones en Arabia Saudí? Una de las principales constructoras de los edificios más altos, de los hoteles, incluso de muchas propiedades que rodean la Meca para ser visitada, pues han sido construidas por la familia Bin Laden. Dos, Bin Laden pues era como muy amigo de Bush, o por lo menos su familia. Tres, Bin Salman, el príncipe heredero, como que no le caía muy bien todas esas facciones. Creo que por eso parte de la muerte de Jamal Khashoggi, el periodista del Washington Post, que era uno de los asesores de seguridad de Arabia Saudí y amigo de Bin Laden. ¿No tendrá que ver también parte de esta guerra de una nueva derecha o de un nuevo régimen que quiere imponer el príncipe Bin Salman contra la vieja guardia de los saudíes y de los que invirtieron miles de millones de dólares en todo el mundo, y él se quiera apropiar de esto? Porque hay que recordar que Bin Laden amenazó también a la Casa Saud, a la Casa Real. Sí. Lo que veo claramente es que los deseos de oleoductos y de gaseoductos que tenían, en este caso, las corporaciones norteamericanas, y querían, dice Laios, quitar la dependencia de Rusia para que fueran de dependencia de compañías norteamericanas. Quítamelo a mí para tenerlo yo. Es decir, es una lucha de intereses, siempre lo digo, intereses económicos, detrás de las ideologías, detrás de este horror que se llama el islamismo radical de ultraconservador de derecha, es el nihilismo puro, no hay ideas. Aunque lo quieran vestir de huríes, lo quieran vestir de paraísos, yo me quedo con el sufismo y con los poetas afganos y poetisas afganas del siglo X que hablaban de libertad sexual, de amor, incluso fuera del matrimonio, y esto en el siglo X, porque Afganistán, repito, hay que diferenciar la ciudad del campo. En relación a la pregunta que me estabas haciendo, los intereses de esta compañía, Unocal, en aquel entonces, hoy día Chevron, eran los mismos que están planteando hoy día, porque cuando hablan de Afganistán, pobre, Afganistán es la potencial Arabia Saudí del litio. Afganistán tiene reservas de oro, tiene reservas de gas, tiene reservas de minerales de todo tipo. Por lo tanto, la economía, sí, de más de 2 billones, según unos estudios mineralógicos de los propio gobierno afgano. Por lo tanto, todo lo que se está haciendo, es decir, en vez de crear riqueza para los afganos, la diferencia entre otros tipos de colaboraciones, no voy a hablar de imperialismos, de colaboraciones entre ya no las norteamericanas, sino de terceros países, es que buscan un win-to-win, ganador-ganador, por supuesto, sin ser totalmente ciegos a que también buscan el extractivismo los chinos, pero lo buscan a su vez dando, en este caso, construyendo ferrocarriles, construyendo carreteras, construyendo hospitales, y con eso, ¿qué quiero decir? Que si en un informe del 2019 el Ministerio de Minas y Petróleo de Afganistán decía que las reservas de cobre eran de 30 millones de toneladas, que eso representa 300.000 millones de dólares, que si de mineral de hierro son otras 2.200 millones de toneladas, otros 350.000 millones, que si en oro hay 100 toneladas realmente, más de 200 millones, que si en petróleo 1.600 millones, que representan 107 millones de dólares, y en gas natural 16 billones de pies cúbicos, Afganistán, y en tierras raras, además, sería la Arabia Saudita de las tierras raras y del litio, pues Afganistán no necesita depender de la amapola, del opio. Quien necesita el opio
para lavados de dinero y operaciones de la CIA son las administraciones norteamericanas. E incluso... Bueno, se puede traspasar el negocio, ¿no? Pues mira, yo sé que incluso los talibanes que estaban tan en contra en el primer gobierno talibán de los años 96, que quitaron casi todas las plantaciones de amapola que se habían puesto, ahora sí están cobrando un porcentaje del 10% en los derechos de los importadores, exportadores y sobre todo en los derechos de paso que tienen en todas las fronteras, que controlan todas las fronteras, tanto de las repúblicas del norte de Asia, las antiguas repúblicas exsoviéticas, como de las rutas con Irán, como de la ruta que tiene ese paso con China, que es un paso artificial que se creó en la conferencia de 1909 entre británicos y rusos del Imperio Ruso en aquel entonces, para evitar que Rusia llegara al Índico. Las luchas es una repetición de las luchas del siglo XIX, es decir, cuando no existían ni comunistas, es la misma lucha que existía entre el Imperio Británico, hoy día Estados Unidos, y también lo que pretende ser esa Commonwealth, ese deseo british de querer ser algo en el mundo, y contra los intereses rusos y en este caso del capitalismo de Estado, que juega las bazas del capitalismo financiero y del capitalismo internacional mejor que los propios capitalistas. Que es la República te voy a hacer esta pregunta, Francisco, no la contestes porque se la voy a hacer también a Layos, y después regreso, Francisco, para que la contestes y también con tu conclusión si se nos ha escapado de algo de todos los puntos que querías exponer. La pregunta es, ¿no será, dado que tanto tú como Layos nos dicen que las grandes corporaciones y el flujo de capital, y con los datos que sabemos de que hay muchas corporaciones que su Producto Interno Bruto es mucho mayor que cualquier de muchos países, ¿no será que desde hace mucho tiempo nos hayan lavado el cerebro a todos y haciéndonos creer que existen países solo para tener una fachada pública, elecciones para tener una fachada pública, pero en realidad las corporaciones son las que están moviendo todo y te inventan enemigos cuando no existen enemigos con las nacionalidades, cuando en realidad ellos son los que controlan todos, y entonces al inventar esta cuestión de si hay países es para pues tenernos engañados unos contra otros, y esto pues lo pregunto porque las corporaciones tienen muchísimo más dinero que muchos otros países, y por qué no también su propio ejército que está disfrazado de unos u de otros. A ver, Layos, adelante y con tu conclusión, bueno, desde luego, ¿no? Sí, ya. Sí, yo estaría en desacuerdo de tratar de enfocarlo todo desde el punto de vista del interés de las corporaciones. Hay estados soberanos también, sí, que dan fondos, que dan donaciones, que tienen influencia política en Estados Unidos y han ayudado a la elección de presidentes como William McKinley, por estos grandes mogules que eran del acero, Carnegie y JP Morgan y Rockefeller con el petróleo en las elecciones que hubo en la década de los 90 del siglo XIX. Sí, tienen influencia, pero no diría que son el elemento determinante. Okay. Cuando dije del TAPI, de ese gasoducto, ¿no?, que se planeaba de Turkmenistán y eventualmente a Pakistán, es muy legítimo tratar de escapar del imperialismo ruso, que existe. Y no olvidemos las empresas rusas como Gazprom, que es estatal, o sea, es un brazo, como decir, derecho del Estado ruso o soviético. Y está Lukoil también, esa es privada, Rosneft, etcétera. Sí, no, pero escucha, no podemos verlo todo desde el punto de vista del ángulo de las corporaciones. Los marxistas lo ven así, pero la historia es más complicada que eso. Hay intereses de Estado, de nación, de país, ¿no? Los imperios, por ejemplo, ¿no? Aunque uno de sus pilares, te lo reconozco, son los intereses económicos, ¿no? Y se vio en la guerra del opio, por ejemplo, de los británicos, las dos guerras, que por un lado estaba, el deseo de los británicos de obtener plata del imperio chino con que pagaban el opio, y las corporaciones que lo vendían y hacían el negocio. O sea que es una alianza prostituida, ¿no? Que existe, pero no diría que es solamente las corporaciones, sino en todo caso los dos pues están codo con codo. Ahora, habías mencionado antes lo de la división, igual te malinterpreté, Francisco Javier, sobre la cuestión de la China y la separación, bueno, los tratos de Nixon,
con Zhou Enlai y Kissinger y la China, pero no olvidemos que la escisión que hubo entre la China de Mao y la Unión Soviética pues fue con Khrushchev, ¿no? Porque Mao consideraba que Khrushchev era revisionista, porque no le gustaba que hubiese la desestalinización, es lo que tengo entendido. Entonces después los americanos se aprovechan para usar la amistad con la China, que estaba enemiga o adversaria, ya sabes, con la Unión Soviética, los conflictos que hubo por el río Amur, ¿no? Y todo eso en los años 60, ¿no? Entre tropas chinas y tropas rusas, que después Boris Yeltsin creo que llegó a resolver la disputa territorial a favor de la China, y después surge lo de la Organización de Cooperación de Shanghái, en que la China llegó a soluciones de disputas territoriales que hubo con la Unión Soviética, pero que lo resolvió creo que con Kazajistán y con Kirguistán, etcétera. Ahora, lo último que me has preguntado, para volver al tema, Roberto, bueno, las corporaciones tienen un papel, juegan un papel importante, pero en mi opinión, es mi opinión, cada cual la tiene, no considero que todo se hace porque las corporaciones mueven esto y mueven lo otro. Quiero añadir una cosa más. Bueno, sí, estrictamente podríamos decir que los talibanes es extrema derecha musulmana, pero es hasta cierto punto una forma de como decir, la extrema derecha, todo, la derecha es algo malo, que hasta los talibanes son así. Bueno, en ese sentido podemos decir que la FARC en Colombia y grupos como ETA, terroristas, extrema izquierda, pues sí, son también igualmente malos, ¿no? Todo lo que imponga un sistema totalitario, ¿no? Opresor, ¿no? Y el régimen de Cuba, pues es también extrema izquierda, ¿no? Porque es una tiranía, eso no es libertad, no es democracia. Querría añadir otra cosa, que los Massoud, bueno, has dicho que está siendo pagada por la CIA, ¿no? Podrían darles algo para poder mantener la lucha, pero lo cierto es que Massoud lo hace no por la CIA, no porque le pague la CIA, lo hace porque es un patriota afgano, conservador, religioso, pero lo hace por Afganistán para liberarlo de la lacra que son los talibán, enemigos. Y yo no llamaría a los talibán extrema derecha realmente, porque ahí en el mundo islámico, ¿cómo lo llamaríamos? Edad media, ultra edad media, una cosa así, realmente no se lo puede equiparar a un sistema político occidental en que tenemos derecha, extrema derecha, izquierda, extrema izquierda. Es confuso, en mi opinión. Pero sí, si quieres, técnicamente hablando, como son ultra conservadores, pues sería ultra derecha, ¿no? Hasta arriba, ¿no? Sí, o sea, técnicamente podríamos decirlo, pero no me sentiría personalmente muy cómodo con eso, porque yo creo que son una amenaza para todo el mundo realmente. Sí, yo no sé cómo se le ocurre a alguien hacer negocios con esas personas. A ver, dinero, como dijo Francisco Javier, y es la verdad, el dinero, siempre en toda la historia, ¿no? Los romanos, ¿por qué hacían la guerra? Por el oro. No se metieron con Abisinia porque no había oro al sur de Egipto. Se meten con España y con Dacia por el oro. Y los conquistadores pues buscaban oro y plata, y para España pues mantener las posesiones americanas por la plata y el oro de México, y el oro y la plata que podían sacar de lo actual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, etcétera. O sea que, y Brasil, los portugueses, diamante y oro, y los ingleses controlaron el comercio con Brasil pues para tener acceso, y no solo eso, la plata española que venía de Potosí de contrabando por el río Paraná y el río de la Plata. Siempre ha sido el dinero. Incluso pues sí, con los islamistas o fundamentalistas o las cruzadas o lo que haya sido, ha habido siempre algo. ¿Por qué los cruzados saquearon Constantinopla? Porque querían el botín. Así, ahí se les evidencia que realmente religiosas, querían cuestiones religiosas. Es broma. Bueno, es broma. Lamentablemente a veces van mano a mano. Es como un chiste, que no voy a decir el personaje, pero el chiste era que, bueno, quería entrar al cielo, y entonces le acusaban de pesetero, y San Pedro había puesto en una mesa la Biblia y un fajo de billetes. Y entonces él dijo, a ver, abrió la Biblia, el que cogía la Biblia se salvaba, y el que cogía el fajo de billetes iba al infierno. Y este personaje, que lo han canonizado, cogió un billete, vamos a ver, el libro de Mateo, otro billete para marcar. Ajá, el Evangelio de San Juan, otro billete para marcar. Así que... Sí, hombre, que todas las cuestiones religiosas siempre están llenas de oro. Fíjate, le has dado al clavo. Que nos vamos, Francisco, tu conclusión.
Mi conclusión, agentes internacionales hay dos y están en lucha. Hay estados y hay corporaciones multinacionales. Hay estados, muy pocos ya, independientes, y hay estados que están dominados por corporaciones multinacionales, como puede ser el estado plutocrático de los Estados Unidos. En cuanto a los musulmanes derecha, extrema derecha, los islamistas radicales, yo los considero nihilistas. Es simplemente más ilustración y menos nihilismo sería la solución. Y por último, marxianos hay más que incluso que liberales y marxistas, mejor dicho, sí, y están enfrentados entre ellos. ¿Cuál es marciano? Es por el planeta rojo, por el planeta rojo. Sí, para terminar, que marxistas hay muchos y enfrentados, pero marxianos o lectores o seguidores del pensamiento de Marx sin adscribirse el ismo de marxista, hay muy pocos han leído a Marx. Y Marx, lo que sí es un clásico de la economía, habló de sistemas de producción, del esclavista, del feudal, del... Marx no era marxista, ¿no? No era marxista Marx, ¿no? Marx, cuando le preguntaron a él que si era marxista, cuando ya después de la Primera Internacional se dividieron vacunistas y marxistas, él dijo, lo único que yo sé es que yo no soy marxista, no creería en los ismos porque él ni había terminado, ni pudo terminar una obra como es el propio Capital. Y muchas de las obras de Marx es todavía la producción de las obras completas, pasa lo mismo con Nietzsche, se han apropiado de ellas gobiernos totalitarios, de Nietzsche los nazis y de los marxistas y del pensamiento de Marx, determinados gobiernos que del pensamiento de Marx no habían leído todavía obras que no se habían publicado porque estaban por publicar. Los manuscritos de 1844 no los conoció Stalin. ¿Cómo se podía proclamar marxista alguien si todavía no has leído todas las obras de ese señor que dice seguir ciegamente? Y además, él planteaba un método de análisis, no planteaba una solución final. La solución final vinieron por programas que le encargaban, crítica del programa de Gotha, el manifiesto del Partido Comunista, pero si leemos al Marx, analista histórico de los anales franco-alemanes, tiene una visión de la historia y una visión de la estrategia que no tiene que ver con lo que los llamados marxistas han desarrollado luego. Algunos llamados marxistas, por lo tanto, marxistas muchos y enfrentados. Marxiano, no de Marte, sí lector y estudioso de Marx, muy pocos, como estudiosos de Nietzsche, que Nietzsche le tienen por ídolo, por una parte los anarquistas y por otra los nazis, con decir eso. Y por último, que sí hay estados, muy pocos, independientes, y hasta me atrevo cada vez menos, porque incluso la Rusia de Putin y la China del Partido Comunista Chino también están interpergeñados por corporaciones en las que participan y participan otros, participan ellos y participan otros. Y los Estados Unidos se llaman estados y se llaman unidos. Últimamente están lo más desunidos, como decía en los ataques que se hacían contra Trump, porque las ideologías woke, identitarias y todas estas ideologías lo único que están creando es una disensión interna en Estados Unidos para una implosión, igual que hubo una implosión en la Unión Soviética. De seguir así la situación en Estados Unidos, habrá una California exit, una Florida exit y una disgregación de la sociedad norteamericana, por desgracia, porque yo creo que las sociedades con historia, como puede ser la americana, la rusa, la china, deben de tener los propios ciudadanos respeto a sí mismos y los gobiernos, sobre todo, respeto a sus ciudadanos. Y es lo que menos tienen. Las administraciones están prácticamente todas, por no decir todas, prostituidas, y termino, por eso que llamábamos el oro, el dinero. Yo creo que vamos a coincidir con que el pueblo... Sí, a ver, Hilayos. Lo último, no nada más. Bueno, es mi opinión. Yo considero que la teoría de la lucha de clases es errónea, porque no puedes buscar unas leyes fijas deterministas de la historia humana. Es como buscar las leyes deterministas de un gato. ¿Cómo se va a comportar la historia? En eso podemos decir que falló. Yo te diría. Tuvo fallos, pero es un debate que, si quieres, un día podríamos ver de los fallos y aciertos. Como todo pensador, como Adam Smith, que, por cierto, para mí, la continuación del pensamiento liberal sería el del Marx liberal antes de declararse de la Liga de los Justos o de la Liga de los Comunistas, porque no olvidemos que Marx, nacido en Treveris, en Trier, Alemania, en Rheinische Pfalz, en Renania-Palatinado, era un señor liberal que fue
desarrollando su teoría y terminó cayendo en ideas socializantes. Pero hay una parte de un Marx liberal, incluso hay un Marx leído, para que veas la utilización que se hace del pensamiento de Marx, hasta en las obras completas de José Antonio Primo de Rivera, habla de Marx. Es decir, pues porque era como socialista, nacional sindicalista, ya tú sabes, era izquierda claro. Hecha extrema derecha. Pues eso, como Hitler. Está muy bien. O los fascistas italianos. Oye, pero escucha, no, la historia no ha sido a base de lucha de clases como él insistía. Es mucho más complicado que eso. Es mucho más complicada, pero la lucha de clases es mucho más complicada, pero incluye la lucha de clases. Bueno. Sí, como Espartaco y las Germanías de Valencia en tiempos de Carlos V, pero no lo es todo. Sí, y además depende de la lucha de clases. ¿Sabes por qué? Porque en la Revolución Francesa era la lucha entre la burguesía que tenía el dinero y las clases privilegiadas nobles que tenían mucho título y privilegio, pero no tenían la riqueza comercial. O sea, no era entre pobres y ricos, sino era entre los ricos y los privilegiados. Porque además, la conciencia de clase no nace por la pertenencia de una clase a la que seas. Puedes ser pobre y estar a favor de tu explotador. Porque incluso Marx, cuando estudiaba una categoría en alemán que es Lumpenproletariat, que son los marginados, los desechos, dicho entre comillas, no despectivamente, de la sociedad, esas personas apoyan regímenes autoritarios que luego terminan persiguiéndoles. Por lo tanto, la conciencia de clase, cuando habla de lucha de clases, no del determinismo económico, que es una mala interpretación marxista del pensamiento de Marx. No, hay un Marx que se puede leer, y un día lo hablaremos hasta con Adam Smith en la mano. Bueno, yo te digo, obsoleto Marx, Francisco Javier, obsoleto. Muchas generalidades, pero es mi opinión. Como Adam Smith, tan obsoleto y tan vivo. Bueno, ambos, Adam Smith y Marx. Las ideas del mercado, eso es algo muy humano y muy antiguo. El mercado como que las corporaciones hacen que no exista mercado. Las grandes multinacionales hacen oligopolios y monopolios que hacen inexistente el mercado. Oiga, si eso es mercado... Bueno, se inventan su mercado. Layos y Francisco, lo que sí coinciden perfectamente todos es que pues los que no decidimos, el pueblo, pues esos no importa para nadie, ¿no? Eso sí, que se los lleve el tren. Eso es importante. Bueno, ahí está la cosa. Si hubo fraude, cuando hay fraude en elecciones supuestamente democráticas, a los que cometen fraude no les importa el pueblo, eso es cierto. No, y a los que son autoritarios, solo los que mandan y quieren tener el poder. Y no les importa el pueblo realmente, así que... Pues no. Nos vemos, Layos, Francisco. Esto es un masterclass, pero de altura, del tamaño de Marte. Gracias, Layos, gracias, Francisco. Un placer, un abrazo. Cuídense. Siempre. Y cuídense de lo que ya saben. No digo la palabra porque igual nos censuran en YouTube. Bueno, entonces cuídate de las variantes. Ahí nos vemos. Cuídense mucho, que es verdad. Esté muy bien. Francisco, gracias, cuídate mucho. Hasta luego. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer estar con ustedes. Ahí nos vemos hasta la próxima. Gracias. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a esto podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase. Toque la campanita para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!